Cuba, y entre otros que se nos puedan sumar como ponentes en este intercambio de saberes. Este evento internacional organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado a través de la Coordinación Nacional de Promoción y Difusión de la Investigación y la Innovación y del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos pretende establecer espacios de intercambio, espacios para el análisis de situaciones en cada uno de los países latinoamericanos que orienten diferentes procesos para repensar la educación desde la didáctica y desde la investigación. En tiempos de complejidad, este intercambio, esta alteridad, como diría Ugas, entre la mismidad que somos cada uno de nosotros y la otredad que somos también parte de esa realidad, podamos poner al servicio de la educación experiencias exitosas e ideas para reconstruir, deconstruir los procesos formativos en cada uno de los niveles y modalidades de los sistemas educativos de cada uno de los países presentes. Este impacto que ha generado los eventos no previstos que en los últimos años han acontecido a nivel mundial y donde la pandemia con el COVID-19 ha sido la de mayor impacto, sin subestimar los conflictos sociales y los eventos naturales que también nos han afectado, nos llevan a la crítica permanente, al cuestionamiento de lo existente y al desafío del mañana, buscando esas opciones que nos permitan, desde las diferentes formas de abordar los procesos educativos, revisar lo que hemos hecho, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ese es el reto. Escucharlos es el primer paso. Encontrar los puntos convergentes y revisar los divergentes sería lo siguiente, para construir nuevas posibilidades, para atender ese desafío que aún sigue siendo una incertidumbre. ¿Cuándo terminarán estos acontecimientos? No lo sabemos, pero sí debemos tener claro que debemos presentar opciones para abordar la dinámica de la vida, la dinámica educativa, la dinámica social de la mejor manera. Procurar que cada uno de nosotros y nuestra interacción con el otro procuren una alteridad que faciliten espacios de crecimiento y aprendizaje y que podamos abordar el futuro, el mañana, con una visión más clara del camino que debemos transitar. En la medida en que entendamos el caos, en la medida en que entendamos la crisis que lo generan circunstancias para las cuales no habíamos estado preparados, nos lleva a reflexionar sobre todas las adversidades que podríamos seguir encontrando. La capacidad de resiliencia que cada una de nosotros, las organizaciones, las individualidades, las comunidades, hemos puesto al servicio de nuestra misión, dan fe de la voluntad y disposición de encontrar alternativas innovadoras, creativas, que permitan el logro de los fines teleológicos de la educación. Era el momento, quizás impulsado por este caos, pero era el momento de repensar la educación. Por eso, en este espacio, en este encuentro de saberes, en este intercambio de experiencias, vamos a decantar ideas, estrategias, opciones que nos permitan juntos seguir abordando nuestra responsabilidad social. Bienvenidos a este magno evento. Gracias por estar aquí, pero lo importante, vamos a nutrirnos de estas experiencias y vamos a reflexionar nuestro accionar en cada uno de los espacios donde nos encontramos y podamos aportar hacia un mejor futuro. Gracias por estar aquí.
De inmediato, las palabras de instalación del Encuentro Internacional Didáctica, Investigación y Virtualidad en Tiempos Complejos, Experiencias Formativas en Latinoamérica, a cargo del doctor Raúl López Sayago, a continuación. Muy buenos días. Es para mí un verdadero placer, como rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, instalar este encuentro internacional Didáctica, Investigación y Virtualidad en Tiempos Complejos, Experiencias Formativas en Latinoamérica, en el que participan connotados académicos de Perú, Colombia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Cuba y Venezuela. Estos tiempos complejos que estamos viviendo en el mundo motivan a los investigadores a buscar soluciones y establecer propuestas que permitan la continuidad en el ámbito universitario de la prosecución académica, de la prosecución en nuestras actividades de pregrado, posgrado y extensión. Es interesante, por una parte, las diferentes propuestas que han venido surgiendo para la virtualidad, para establecer mecanismos y estrategias de trabajo virtual que permitan mantener a la universidad funcionando. Para los investigadores no es novedoso que su trabajo de producción de conocimientos tiene y debe estar orientado hacia la solución de problemas que tengan impacto social. ¿Qué mejor escenario que el que tenemos actualmente para investigar y producir alternativas de solución a esta situación tan compleja que vivimos en el mundo y que de alguna manera tenemos que surgir por encima de esas dificultades y establecer estrategias que permitan que el mundo no se detenga, que el conocimiento no se detenga, que la universidad se mantenga permanentemente abierta y ofertando sus conocimientos y su formación de nuevos profesionales. De tal manera que este encuentro internacional va a permitir que los académicos de estos países puedan intercambiar experiencias e ideas en cuanto a lo que ha ocurrido en el caso particular de Latinoamérica para afrontar y enfrentar esta situación que estamos viviendo. De tal manera que los invito a que profundicen en ese trabajo investigativo y que de aquí surjan propuestas interesantes que permitan tener impacto positivo para la formación de nuestros estudiantes en el campo de la virtualidad. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Les envío el fraterno saludo de nuestro equipo rectoral y de toda nuestra comunidad con los mejores deseos. Los resultados de este encuentro sean beneficiosos para la educación latinoamericana, para la educación de nuestros pueblos. Saludos a todos y muchos éxitos. Agradecemos a nuestras autoridades por su intervención. Antes de comenzar, les informamos que en este evento programamos un ciclo de conferencias, 2 por cada día. Hoy, en esta mañana, iniciamos con la primera. También presentaremos un foro en el que intervendrán 6 foristas y contaremos con 50 ponentes quienes compartirán sus investigaciones, las cuales fueron organizadas en 3 áreas temáticas: didáctica, investigación y virtualidad. Es importante destacar que por cada área temática, la comisión académica seleccionará la mejor ponencia sobre la base de los siguientes criterios: temática actual e innovadora, un aporte de investigación al conocimiento disciplinar, pertinencia social y rigurosidad metodológica. Estas ponencias serán publicadas como artículos científicos en la revista Investigación y Posgrado, órgano de divulgación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UPEL, el próximo año 2022.
Para cumplir la tarea de la relatoría, durante el desarrollo de este evento me estarán acompañando la doctora María Eugenia Carrillo, directora de publicaciones de nuestra universidad y directora del Fondo Editorial de los PEL, la doctora Yanine Peñalosa, personal académico del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, y la doctora Arismar Marcano, coordinadora general de investigación e innovación del Instituto Pedagógico de Caracas. Por otra parte, también queremos recordarles que si desean formular alguna inquietud o pregunta durante el desarrollo de nuestra primera conferencia de hoy, lo hagan a través del chat de Zoom. Al finalizar la conferencia, disponemos de 15 minutos para la sesión respectiva de preguntas. Como ya dijimos, hoy iniciamos con la primera conferencia del ciclo que les comenté anteriormente, con Alberto Cañas. Alberto Cañas es ingeniero en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Magíster en Ciencias de la Computación y PhD en Management Sciences de la Universidad de Waterloo, Canadá. Es doctorado honoris causa de la Universidad Castro Carazo en Costa Rica, cofundador y director asociado del Institute for Human and Machine Cognition. Ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Tulane y en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Costa Rica. Fue parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de West Florida. Ha estado involucrado en el uso de la tecnología en educación por su interés en comprender los aspectos tecnológicos del uso de la tecnología y de aprovechar sus conocimientos de computación para desarrollar soluciones innovadoras. Su investigación incluye uso de tecnología en educación, gestión del conocimiento, captura de conocimiento, recuperación de información e interfaces humano-máquina. Actualmente está involucrado en proyectos de investigación en la institución de la cual es cofundador, sobre modelaje y representación de conocimiento, herramientas de colaboración para educación e investigación, herramientas para navegar por modelos multimediales, educación a distancia y memoria corporativa. Ha publicado extensamente y ha impartido conferencias en muchos países en América Latina y del norte, Europa, África y Asia. El título de la conferencia del doctor Alberto Cañas es Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior durante la construcción de mapas conceptuales. Bienvenido nuevamente, doctor Alberto Cañas. El derecho de palabra es suyo. Déjame ver. Bueno, muchas gracias, Yaritza, y gracias a los organizadores por la invitación a participar en esta conferencia, este congreso. Un gran abrazo a todos los hermanos venezolanos desde Costa Rica. Por las circunstancias, pues hacemos esto en forma virtual, pero siempre he disfrutado mucho mis visitas a Venezuela y ojalá podamos reunirnos pronto, ya en forma presencial. Yo quería conversar hoy sobre un uso un poco más profundo de los mapas conceptuales dentro de un ambiente de aprendizaje. Dada la pandemia,
el software que nosotros desarrollamos, ImaPlus, para construir mapas conceptuales en el escritorio o en forma o en la web, tuvo un aumento enorme el uso del software aumentó enormemente, y en gran parte yo creo porque muchos docentes que ya conocían la herramienta y conocían los mapas se dieron cuenta que el hecho de poner a sus estudiantes a construir mapas conceptuales en su casa de forma remota era una forma de lograr que los estudiantes aprendieran por sí mismos, aprendieran a aprender y que pudieran poner en práctica lo que siempre hemos hablado de los mapas conceptuales. Y entonces ha sido interesante cómo la misma pandemia nos ha permitido pues, aprender un poco más sobre los mapas y sus usos en la educación. Pero hay una parte del uso de los mapas conceptuales que a mí me interesa desde hace varios años, que es hasta qué punto se logra el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en la construcción de mapas conceptuales. Porque siempre hablamos de los mapas conceptuales desde el punto de vista del aprendizaje significativo, pero pocas veces hablamos de los mapas conceptuales desde el punto de vista de la construcción de esas habilidades. Este es un trabajo que he estado desarrollando ya por muchos años en el instituto que yo fundé, del cual ya me pensioné, ahora vivo en Costa Rica. Este instituto de investigación lo fundé en Estados Unidos, que trabaja mucho en la computación centrada en el humano y en la cual para todo trabajo que tiene que ver con el humano nos ha interesado siempre la fundamentación teórica. Y yo entré al trabajo con los mapas conceptuales y trabajé ya por 30 años con el doctor Novak, el creador de los mapas conceptuales. Y en gran parte porque me interesaba todo lo que tenía que ver con captura de conocimiento de expertos, ya fuera cardiólogos, científicos de la NASA. O lograr que un niño de quinto grado nos exprese lo que sabe sobre volcanes. No es diferente de lograr que un científico de la NASA nos exprese lo que sabe de las dificultades de ir a Marte, por ejemplo. Y los mapas conceptuales tienen una fuerte fundamentación teórica, y voy a hacer un repaso de esa fundamentación, porque eso nos ayuda a entender cómo logramos en la construcción del mapa desarrollar esas habilidades de pensamiento de orden superior. Los mapas conceptuales facilitan la expresión del conocimiento de forma explícita. Y el conocimiento es una palabra interesante porque hablamos de construcción del conocimiento, hablamos de que los niños construyen su propio conocimiento. El conocimiento no se transfiere, se construye, pero se puede representar, se puede modelar. Pero pocas veces decimos, bueno, ¿y qué es el conocimiento exactamente? Pocas veces lo definimos. Y nosotros hablamos del conocimiento declarativo desde el punto de vista de la teoría del conocimiento y la teoría del aprendizaje de Ausubel y Novak. Igual como lo podemos fundamentar en Ausubel, hay investigadores que trabajan el conocimiento desde el punto de vista de Piaget, Vygotsky, e igual logramos a una definición bastante análoga en que el conocimiento está compuesto por conceptos que son regularidades percibidas o patrones, objetos y acontecimientos, y de cual los humanos somos sumamente efectivos en aprender conceptos desde una edad muy pequeña. Ya un niño de 2 a 3 años maneja una cantidad de conceptos enorme. Puede ver una mesa y sabe que una mesa de 3 patas es una mesa alta es una mesa redonda es una mesa, si tiene 4 patas es una mesa, y todo eso es una regularidad en que todos esos objetos son mesas, y puede lograr percibir esa regularidad. Hay conceptos más interesantes que son los acontecimientos o cambios en conceptos, y no va a tener mucho tiempo de profundizar. Por ejemplo, un aumento en la calidad de educación es un concepto en que se da un cambio, y mapas conceptuales de acontecimientos o cambios de este tipo nos llevan a explicaciones más profundas. Y tal vez pueda tocar, si me da tiempo, este tema un poquito más adelante. Pero los conceptos son vida, por ejemplo, la célula, el color azul. Tal vez no lo percibimos todos igual, pero el color azul, vemos algo azul y lo reconocemos como azul. Un barco. Ahora, el barco en sí, si yo les digo la palabra barco, no les estoy diciendo nada. Ustedes pueden estar pensando, bueno, el fin de semana me subí en un barco, me mareé, no quiero saber nada de barcos. O puede estar pensando, este próximo fin de semana voy a ir con mi novio, mi novia a velear y va a estar muy bonito.
El barco en sí, como concepto, no les transmite lo que yo estoy pensando, pero inmediatamente el barco ustedes lo enlazan y lo ponen en un contexto propio y le dan un contexto. Entonces, el concepto en sí no es conocimiento. Hay conceptos abstractos como la democracia, conceptos como el unicornio. Si entrara un unicornio aquí en la pantalla, un unicornio vivo nos sorprendería, pero lo reconoceríamos. Y el conocimiento nos dice la teoría que está compuesto por conceptos enlazados para formar proposiciones, lo que en mapas conceptuales se llama una proposición, que es una unidad de significado, una afirmación. Si yo digo el barco es azul, ya uní dos conceptos y dije barco y azul, y le digo el barco es azul, bueno, ya yo me puedo imaginar un barco azul. Ya el unir dos conceptos mediante un enlace me permite ya expresar la unidad más pequeña de conocimiento declarativo, que es la proposición. El barco es azul. Las aves tienen huesos huecos. No sé cuántos de ustedes saben que las aves tienen huesos huecos. Ustedes saben que es un ave, se puede imaginar un hueso hueco. Y si no lo sabían, dicen, bueno, sí, un ave, hueso hueco, eso lo hace más liviano, le permite volar. Si no lo sabían, ya aprendieron algo. ¿Por qué lo aprendieron? Porque tiene sentido, porque saben lo que es volar, saben que son las aves, saben lo que son los huesos, y hicieron este enlace entre estos conceptos y aprendieron nada nuevo. Fue un aprendizaje que tiene sentido para ustedes. Y la manera en que nosotros aprendemos es esta. Nosotros enlazamos conceptos nuevos a conceptos que ya conocíamos, o hacemos un enlace nuevo entre conceptos que ya conocíamos y vamos construyendo una estructura cognitiva. Y si esa estructura tiene sentido y está bien ordenada, nos permite aprender más fácilmente. Si lo que tenemos es una maraña de proposiciones en nuestra estructura cognitiva, nos es difícil aprender, nos es difícil entender. ¿Hay vida en otros planetas? Bueno, esto es una proposición que ni siquiera sabemos si es cierta o no, porque no sabemos si hay vida en otros planetas. Hasta que encontremos vida o probemos que no hay, no lo sabemos. Entonces, si entendemos que nosotros construimos conocimiento enlazando conceptos y creando estas proposiciones, el mapa conceptual lo que hace es nos permite expresar de forma gráfica esas proposiciones. Y vean que al hablar del conocimiento estamos hablando de conceptos y la unión de esos conceptos. Y esa unión de esos conceptos es clave, porque eso es lo que llamamos la palabra enlace. Ya llego a eso en un momento. Y esa fundamentación teórica, como les decía, se basa en el aprendizaje significativo. En otras palabras, nosotros construimos relaciones que tienen significado para nosotros, a menos que no lo aprendamos de memoria, en cuyo caso pues, no sería significativo. Y los mapas conceptuales nos permiten representar gráficamente este conocimiento. Vean que estoy usando mapas conceptuales para explicar los mapas conceptuales. Si yo tengo aquí arriba mapas conceptuales, permiten representar el conocimiento. Gráficamente el conocimiento es una proposición. Esos son dos conceptos unidos por la palabra enlace, permiten. Entonces, en resumen, los mapas conceptuales desarrollados por Novak representan el conocimiento organizado. Está compuesto por conceptos que están conectados por frases de enlace para formar proposiciones. Las frases de enlace, por ejemplo, son estas aquí en blanco. El conocimiento organizado está compuesto por conceptos. El está compuesto por la palabra enlace. En las palabras de enlace es lo más difícil de construir un mapa conceptual, porque si yo les doy dos conceptos, hay mucha forma de enlazar dos conceptos. Por ejemplo, si yo les doy dos conceptos, les digo Estados Unidos y terrorismo, y les digo, ¿cuál es la palabra enlace entre Estados Unidos y terrorismo? Depende de muchas razones, ya sean políticas o donde vivo. Puede ser que un niño iraní diga, Estados Unidos promueve el terrorismo, es la causa del terrorismo, mientras que un niño norteamericano diría, Estados Unidos lucha contra el terrorismo o ha sufrido por el terrorismo. Esas palabras de enlace, ha sufrido por, o es la causa de, le da un significado totalmente diferente a dos conceptos que son Estados Unidos y terrorismo. Y lo que buscamos en la construcción de un mapa conceptual por parte de un estudiante es que nos diga, bueno, ¿y qué es lo que sabe el estudiante como relación de estos dos conceptos? Por eso un mapa conceptual que nos dice que las plantas tienen hojas, tienen raíces y tienen ramas, no nos dice mucho, porque el tiene no es una palabra de enlace que nos explique mucho.
El tienes nos lleva a algo que es más parecido a un mapa mental, donde las palabras de enlace no son necesarias, no son verbos. El mapa mental es una organización jerárquica de conceptos, pero no explica. Y esa es la gran diferencia entre el mapa conceptual y el mapa mental. Los mapas conceptuales ayudan a contestar una pregunta de enfoque. Esto es clave y la mayoría de los docentes no le dan al estudiante una pregunta de enfoque. Y la pregunta de enfoque es la que le da el contexto y le dice al estudiante qué es lo que quiere el docente que le explique en el mapa conceptual. Si yo le digo a un estudiante, haga un mapa sobre las plantas, bueno, yo puedo hacer un mapa de 5.000 conceptos sobre las plantas o puedo hacer un mapa de 5 conceptos. Pero si yo no sé qué es lo que me pide el docente, yo no sé a dónde termino. Y eso es parte por lo cual no llegamos a que el estudiante desarrolle las habilidades de pensamiento de orden superior, que es a lo que quiero llegar. Los mapas conceptuales no son totalmente jerárquicos. Vean que aquí hay enlaces cruzados. ¿Por qué? Porque el concepto en sí, el conocimiento en sí no es totalmente jerárquico. De hecho, nosotros, muchos de los grandes descubrimientos y las innovaciones se basan porque encontré conceptos que no tenían ningún enlace, le encontré una relación y descubrí una nueva forma de relacionar conceptos, y eso resulta ser una innovación o algo, un descubrimiento. Y ese conocimiento organizado, o sea, si tengo bien estructurado ese conocimiento en mi cabeza, me permite aprender más fácilmente, porque puedo más fácilmente enlazar nuevos conceptos a conceptos que ya entiendo. Lo que le pasa a los estudiantes que llegan a un curso de cálculo en la universidad y no entienden nada. ¿Por qué? Porque su estructura cognitiva en cuanto al álgebra es tan pobre que no le permite aprender el cálculo. Primero, la primera vez que llegan los estudiantes del curso de cálculo, lo que hacen es verdaderamente aprender álgebra. La segunda vez que llegan al curso, entonces ya aprendieron cálculo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura cognitiva pobre en ese sentido. Entonces, los mapas conceptuales permiten representar gráficamente el conocimiento. Y esa representación lleva a un aprendizaje significativo. Ahora quiero hablar un poquito, no tanto del aprendizaje significativo, aunque sí voy a tocar, sino, bueno, y los mapas conceptuales dentro de este aprendizaje significativo, ¿dónde calzan? Y quiero irme de vuelta a Ausubel, que nos dice que cada persona debe construir sus propios significados de conceptos y proposiciones basados en experiencias a través del tiempo, construyendo su propia estructura de conocimiento. Eso es, pues, lógicamente, esto es algo totalmente constructivista y todo lo entendemos. Pero vean que estas experiencias se basan en experiencias a través del tiempo. Entonces, si sabemos que el aprendizaje se da a través del tiempo, entonces, ¿a dónde en ese tiempo le pido yo al estudiante que construya el mapa conceptual? Y la mayoría de los docentes le piden al estudiante que construya el mapa conceptual al final. Y al final ya es muy tarde, porque entonces se vuelve un mapa conceptual que evalúa, no se vuelve un mapa conceptual que me ayuda a aprender. Y lo que queremos es usar un mapa conceptual como herramienta de aprendizaje, no herramienta de evaluación. Si yo le digo al estudiante, apréndanse este mapa conceptual para el lunes, como se da muy comúnmente en Latinoamérica, ¿qué está dándole el docente? Muchas veces, y me ha tocado docentes que dicen, es que los estudiantes no pueden hacer mapas porque no pueden. Entonces, el docente les da el mapa. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el docente? Que el estudiante se aprenda la estructura cognitiva del docente. No tiene ningún sentido. Yo no aprendo esa falta. Si yo le digo al estudiante, lea un capítulo y hago un mapa sobre el capítulo, tampoco tiene muy sentido. Yo soy suficientemente vivo para que me dé un capítulo sobre cardiología y hacer un mapa que verdaderamente no lo entiendo, pero que represente el capítulo. Ahora, si a mí me dicen, lea el capítulo, cierre el libro y ahora haga el mapa, es totalmente diferente, porque bueno, de lo que leí ese capítulo, ¿qué aprendí? ¿Qué logré asimilar? Hago un mapa conceptual sobre las plantas. Bueno, pero ¿qué las plantas? O sea, vean que comenzamos a hablar de, bueno, ¿y en qué contexto está construyendo el estudiante el mapa conceptual? Entonces, debemos construir el mapa conceptual al principio, al final, ¿cuándo? Ausubel nos dice, el factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Determina esto y enséñale consecuentemente. O sea, yo construyo nuevo conocimiento enlazando al conocimiento que ya yo entiendo, el conocimiento previo que tantos hablamos. Entonces, si el conocimiento previo es tan importante, ¿por qué evaluamos al final? ¿Por qué no determinarlo al principio? Entonces, nosotros proponemos que el mapa conceptual se use desde el principio, porque es una manera de saber cuál es el conocimiento previo del estudiante. Por ejemplo, yo soy costarricense. Si yo le doy estos conceptos a un costarricense, me hace un mapa conceptual
Muy rápidamente, si yo se los presento a ustedes como venezolanos y les digo, hago un mapa conceptual sobre volcanes, Ticos, Café, Gallo Pinto, Cas, Punto Guanacasteco, ustedes dirían, bueno, así ejército, yo sé que no saben ejército, el café es bueno y hay mucho turismo, pero verdaderamente el mapa que construirían tal vez no sería muy profundo. Si estamos aprendiendo sobre Costa Rica en estudios sociales, yo como docente me daría cuenta, en primer lugar, de cuánto saben sobre Costa Rica, y si alguno de mis estudiantes vivió en Costa Rica o es costarricense, inmediatamente me daría cuenta y lo trataría de forma diferente, le ayudaría de forma diferente, porque si no se me va a aburrir en clase. Igual si yo les digo sobre Finlandia, bueno, tal vez también para los costarricenses y los venezolanos sería complicado, porque diría, bueno, ¿qué es Suomi? Lapland, ¿qué es eso? Maakunta, ¿qué son esos conceptos de Finlandia? ¿Por qué? Porque yo no puedo construir un mapa conceptual que tenga sentido y explique bien sobre conceptos que no conozco. Y si además les doy uno sobre, por ejemplo, neurociencias, todavía más difícil tal vez, neurociencia cognitiva, circuitos neurales, neurodegeneración. Entonces vean que el mapa conceptual me permite determinar cuánto sabe el estudiante cuando estoy empezando, que es cuando yo debo conocer lo que el estudiante sabe para ayudarle a aprender. Ahora, si le doy a un estudiante un mapa, digamos, un estudiante de quinto grado de primaria, con aves, volar, plumas, huesos huecos, que ya vimos que le ayudan a volar, huevos, 2 alas, picos, aislamiento, cuerpo liviano. Entonces, el estudiante puede ser que, basado en su conocimiento previo, me construye un mapa así. Tiene plumas, tiene huesos huecos. Tal vez él tiene, no me explica mucho que los huesos huecos sirven para volar. O tal vez sí, las 2 alas sirven para volar. Uno dice, hey, si el profe me dio huesos huecos, debe ser que el ave tiene huesos huecos, sino para qué me lo pone ahí. Pero esto me permite saber cuánto sabe el estudiante. Ahora, yo puedo tomar esto y ahora sí le digo al estudiante, bueno, ya construimos este mapa y ahora en forma individual, en grupo, ahora comencemos a investigar este concepto nuevo. ¿Qué quiere decir metabolismo alto? ¿Qué quiere decir una temperatura constante del cuerpo? Sistema digestivo rápido. Bueno, resulta que las aves tienen un sistema digestivo rápido y por eso andan cuiteando todo el tiempo y nos caen. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo rápido lo necesitan para generar mucha energía para poder volar. Bueno, todo esto es algo que el estudiante entonces ahora tendría la oportunidad de ir, investigar y ir agregándolo al mapa. Entonces al final puede que termine con un mapa así, que donde le dice que el sistema digestivo rápido es necesario debido al metabolismo alto que provee energía la mayoría requerida para volar. Aquí es donde el estudiante ya me mostró que entendió esos conceptos. Entonces vean que el mapa se vuelve el proceso de construcción del mapa del estudiante basado en el mapa del conocimiento previo, es el que me permite saber si el estudiante fue aprendiendo o no. Entonces, el mapa del inicio y el mapa del final va evolucionando, se vuelve un proceso. Si estamos usando el software nuestro de SynapTools, eso lo permite enlazar los recursos. Si encuentro una página web, se lo enlazo al mapa. Si encuentro una imagen, se lo enlazo al mapa. Si encuentro un video, se lo enlazo. Si son estudiantes de forma remota, pueden construirlo en forma colaborativa. Y claro, por supuesto que dependiendo de lo que el estudiante sabe al principio, yo le tengo que proveer o guiar hacia material que sea conceptualmente claro, dependiendo de lo que el estudiante ya sabía. Eso es lógico. Entonces se vuelve un proceso en el cual yo pienso con el estudiante, porque yo lo veo pensar. Yo veo que el estudiante llegó y le agregó metabolismo alto al mapa, pero yo puedo revisar si la construcción fue correcta o no, si el enlace está correcto. Le puedo seguir haciendo preguntas, le puedo hacer preguntas más profundas, le puedo hacer preguntas. En la construcción del mapa al estudiante, si yo participo, estoy pensando con el estudiante. Por supuesto que aprendemos con y de otros. Vygotsky pues, nos enseñó hace mucho tiempo, nos guió hacia allá. Y podemos hacer mapas en forma colaborativa. Lo que terminamos entonces es con un mapa que se vuelve un multimedia donde el estudiante nos demostró lo que aprendió. Vean que ya yo no necesito hacer el mapa para evaluar. El mapa que me construyó el estudiante fue una evaluación formativa en cual yo durante la construcción del mapa logré ver el aprendizaje del estudiante. Y dentro de todo esto, pues lo único que nosotros no tenemos ningún control es que el aprendiz debe escoger aprender significativamente, y ustedes ya todos lo saben. Es la única condición sobre la cual no tengo un control directo, pero tengo un control indirecto, en el sentido yo le puedo hacer interesante todo este proceso de construcción del mapa mediante las preguntas, discusiones,
que los estudiantes revisen de los mapas de otros estudiantes, que discuten, discusión en clase, discusión en línea, foros de discusión, etc. Entonces, el mapa conceptual se vuelve una ventana a la mente del estudiante si lo usamos de esta forma, ¿verdad? Vean que estamos hablando del aprendizaje, el mapa como una herramienta de aprendizaje. Yo usé la construcción del mapa para ir aprendiendo sobre las aves. También facilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. De nuevo aquí, el construir los mapas mediante una herramienta en línea, una herramienta que me permita colaborar, pues ayuda. El software que nosotros desarrollamos es IMAP-Tools, es totalmente gratis, hay versión en línea, hay versión para Windows, OS X, Linux, web. No voy a seguir hablando sobre la versión del software. Verdaderamente lo que menos me interesa es el software, lo que me interesa es cómo se usa el software. Y además no tengo tiempo para meterme a hablar del software. Lo que me interesa es decir, bueno, y esas habilidades de pensamiento de orden superior, ¿cómo logro que los estudiantes las desarrollen? ¿En qué momento los desarrollan? Y eso es lo que me interesa, esa es la parte que me interesa de esta presentación. Las habilidades de pensamiento de orden superior son es un área sumamente interesante de investigar, y yo me metí por bastante tiempo a tratar de entenderlo. Y resulta que, como decimos en Costa Rica, es un arroz con mango. Hay un montón de habilidades: pensamiento crítico, capacidad de síntesis, pensamiento divergente, razonamiento deductivo, pensamiento creativo, pensamiento inferencial, pensamiento reflexivo, razonamiento inductivo, capacidad de resolver problemas, habilidad de condición. Todos estos son habilidades de pensamiento de orden superior, pero la literatura ni siquiera nos deja claro cuál es la jerarquía, cuál es la relación entre ellos. Comencé a construir un mapa, no me gustó ni siquiera el mapa que construí, entonces me puse más bien a tratar de averiguar, bueno, cuáles de estas habilidades nos ayudan dentro de lo que es la construcción de los mapas. Y aquí quiero aclarar, porque viéndonos a Teams, a PISA, todas estas organizaciones que crean estos internacionales, el aprendizaje sea el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje de procesos de pensamiento, conocer, aplicar y razonar. Anteriormente estábamos hablando de aprendizaje de contenido, que yo quiero aprender sobre aves, pero los procesos de pensamiento, conocer, aplicar y razonar, donde el estudiante es capaz de reconocer conceptos, relaciones, recordarlas, describirlos y dar ejemplos, y aplicarlos en contextos, conocimiento, hechos, relaciones, procesos y métodos. El estudiante puede analizar datos y otras cosas. Estos son temas que no quiero profundizar, pero que son temas que se han vuelto ya comunes, o sea, es en el discurso internacional de lo que es educación. Las habilidades de pensamiento de orden superior, inclusive hay una modificación de la taxonomía de Bloom, en que ahí hablamos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, en vez de la tradición, los sustantivos pasar a verbos. Hay unas habilidades de pensamiento, una taxonomía digital de Bloom. Pero yo más bien lo que quería hacer era más bien una lista de cuáles son esas habilidades y su relación con los mapas conceptuales. Dewey, desde 1933, diferenció los niveles de pensamiento y nos dice que el pensamiento no ocurre de forma espontánea y es evocado por problemas y preguntas. Y aquí pongo preguntas en amarillo porque volvemos a la pregunta de qué debe contestar el mapa conceptual. ¿Se acuerdan que lo decimos que el mapa conceptual requiere una pregunta de enfoque y pocos docentes le dan una pregunta de enfoque al estudiante? Y resulta que experimentos que hemos hecho nos han demostrado que la pregunta de enfoque tiene un efecto enorme en la calidad del mapa conceptual de los estudiantes. Y esto desde 1933 nos hablaba Dewey. Mantener el estado de duda y llevar a cabo indagación sistemática y prolongada. Esos son los fundamentos del pensamiento. Yo les decía que si el estudiante acá está construyendo el mapa, yo le puedo seguir haciendo preguntas. Tengo una pregunta de enfoque inicial, pero si yo estoy construyendo el mapa con el estudiante y estoy viendo ese proceso, las preguntas las puedo hacer yo, los estudiantes se pueden preguntar unos otros. Y entonces esta indagación continúa en ese proceso. Si yo solo le digo al estudiante, haga un mapa y entréguemelo y le pongo una calificación, perdí toda esta oportunidad de indagación, de seguir haciendo preguntas, ¿verdad?
Dewey diferenció los niveles de pensamiento, ¿verdad? Y lo que nos interesa es un nivel de pensamiento que vienen las preguntas. Entonces pongamos aquí abajo en amarillo preguntas e indagación. Newman nos habla de pensamiento de orden inferior, donde en aplicaciones rutinarias y mecanicistas que tienen un uso limitado de la mente. O sea, si yo no reto al estudiante con la pregunta de la construcción del mapa y solo le digo, haga un mapa de lo que usted sabe y lo hace en 2 minutos, porque lo hemos visto, que un estudiante llega y se siente y lo hace y dice, esto es una tarea, la tengo que entregar, no le dedica tiempo. Ahí no hay ningún tipo de pensamiento de orden superior que nos interese, o muy poco, eso no nos interesa. El pensamiento de orden superior, nos dice Newman, se logra a través de interpretación, análisis y manipulación de información. Vea, interpretación, análisis y manipulación. Eso nos interesa el estudiante que interprete, analice y manipule información. Vean lo importante que son la interpretación y el análisis de información en este mundo de misinformation, de información falsa, de toda la información sesgada que nos encontramos en los medios sociales y en la web. Interpretar y analizar información para resolver un problema, o ya solo saber interpretar y analizar información es clave, nos interesa. La importancia, nos dice King, de la capacidad de reconocer el contexto de la situación. O sea, si yo estoy resolviendo un problema, ¿cuál es el contexto? Y puedo tomar resultados de otro contexto y aplicarlos. El contexto nos lo da la pregunta de enfoque. O sea, ¿cuál es la pregunta que yo estoy contestando como estudiante que el docente me enmarca y ya yo sé dónde tengo que razonar? Y esto es clave. Por eso volvemos a la pregunta dado en el contexto que nos habla King. Barrack nos habla de la transferencia de la habilidad de pensamiento de orden superior, o sea, aplicar el conocimiento adquirido a nuevas situaciones o nuevos contextos. Clave. Norris y Ennis en el 89 nos definen la habilidad de pensamiento de orden superior como pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, habilidad cognitiva, o sea, pensar sobre lo que estoy haciendo, reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Vean que esto lo logramos y la construcción del mapa es un proceso, y vamos a volver a esto. Esto nos interesa muchísimo. La mayoría de las veces los estudiantes llegan, hacen el trabajo y ni siquiera reflexionan, no piensan en forma crítica sobre lo que están haciendo. Metacognición, pensamiento crítico. Hay microhabilidades en una revisión de la taxonomía Bloom que nos interesa. Extrapolación, evaluación, explicación, síntesis y análisis. Volvemos al análisis. Explicación nos interesa mucho. Nos cuesta que los estudiantes aprenden a explicar, que puedan comunicarse bien y explicar lo que conocen. Hacer una síntesis es clave. La argumentación, según Curtis, es un punto focal del pensamiento crítico. O sea, poder defender y argumentar con otros lo que yo sé. O sea, defender mi mapa conceptual o poder criticar el mapa conceptual de otro y poder argumentar sobre conceptos y sobre conocimiento. Hay otros, y podríamos seguir: resolución de problemas, pensamiento creativo, pensamiento lógico, razonamiento, y seguimos con una lista enorme. Esta lista que tenemos aquí, para mí es suficiente: preguntas, indagación, interpretación. Entonces, si el aprendizaje se da en términos de habilidades de pensamiento, orden superior y contenido de la materia, si vemos este gráfico, en el eje X tenemos el conocimiento del contenido de la materia. La mayoría de las veces el aprendizaje lo medimos en el eje del conocimiento del contenido de la materia. Aprendió sobre aves, aprendió sobre fotosíntesis, pero pocas veces nos preocupamos del otro eje, la habilidad de pensamiento de orden superior. Nos interesa también poder aumentar el aprendizaje, lograr el desarrollo de esas habilidades. Entonces, verdaderamente, el resultado esperado del aprendizaje no debería estar solo en el eje X o en el eje Y, sino deberíamos encontrar un resultado de aprendizaje arriba a la derecha, en el cuadrante de arriba a la derecha. Y eso es lo que andamos buscando. Entonces, resulta que esas habilidades de pensamiento de orden superior se pueden estimular a través de la construcción de los mapas conceptuales. Y eso es parte de lo que nos interesa hablar en el tiempo que nos queda. Estas habilidades de pensamiento de orden superior, si ustedes lo ven, la lista que hicimos, son requeridos por un creciente porcentaje de empleados. La mayoría de los nuevos empleos
requieren de análisis crítico, capacidad de resolver, pensamiento crítico, creatividad. De hecho, muchas veces los estudiantes consiguen empleo en áreas que no tienen que ver mucho con lo que estudiaron, pero su capacidad en esto les permite aprender rápidamente el contenido de cualquier otra área y desenvolverse en carreras que tal vez ni siquiera existían cuando se graduaron. Entonces, esto ejerce una presión sobre los estudiantes. Los estudiantes se dan cuenta de esto. Y por supuesto, entonces, el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior es propuesto por las instituciones educativas. Y a nosotros como los docentes nos dicen, bueno, ahora usted tiene que desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hago? No es tan fácil, ¿verdad? Tras que tenía que enseñarle fotosíntesis, ahora que le enseñara, cuando el estudiante aprende fotosíntesis, tengo que desarrollar esas habilidades. ¿Y con qué lo desarrollo? No es tan fácil, es más fácil aprender el contenido de materias que la construcción el desarrollo de esas habilidades. Bueno, en la construcción de los mapas conceptuales se puede lograr el desarrollo de estas habilidades. Y eso es a lo que quiero llegar. Y volvemos a que el proceso es más importante que el producto final. Vean que la mayoría de estos temas que hablamos de análisis, metacognición, todos esos son conceptos que nos interesan como parte del proceso, no tanto del final de si aprendió o no, sino cuál fue el proceso del aprendizaje. Este es un gráfico en el cual no voy a tener mucho tiempo, desafortunadamente, pero a la hora de construir un mapa conceptual, yo tengo dos ejes, de nuevo otro gráfico, dos ejes. Yo puedo darle al estudiante una libertad de estructura, es otra palabra, construye un mapa como quiera, ese es el eje X. Puedo hacer una libertad de contenido, que es el eje Y. Y dependiendo de las condiciones que yo le doy al estudiante, yo puedo moverme en este eje. Por ejemplo, es muy común en un taller, empezando un taller con docentes que he trabajado mucho, decirle al docente, haga un mapa conceptual inicial sobre un tema que a usted le interese, jardinería, o sobre ciclismo, ¿por qué le gusta la fotografía? ¿Verdad? ¿Qué le encuentra en la fotografía? ¿Cómo la fotografía lo motiva? Ahí estaríamos arriba a la derecha, donde dice sin condiciones, donde yo decido de qué lo hago, yo decido cuál es la pregunta, y entonces yo hago un mapa sobre lo que me da la gana. Ahí no hay ninguna condición. Entonces ahí estamos arriba a la derecha. ¿No? Hay una libertad de estructura completa y una libertad de contenido. Abajo a la izquierda, donde en el punto 00 de estos dos ejes, X y Y, está totalmente lo opuesto. El docente que le da el mapa al estudiante para que se lo aprenda de memoria. Y ahí lo único que logramos hacer es ejercitar la memoria del estudiante, porque nada le sirve al estudiante aprenderse como que tiene la estructura cognitiva del estudiante, aprenderse la estructura cognitiva del docente. Esa no es la manera en que aprendemos, pero hay docentes que lo hacen. Dentro de estos dos extremos, tenemos un montón de condiciones en las cuales el docente puede jugar. Por ejemplo, anteriormente dijimos, bueno, y si le damos una lista de conceptos sobre aves, bueno, ahí estaríamos hablando de darle una lista de conceptos. Vean que ahí ya le estoy dando la libertad de contenido, se limita. Yo le digo, hago una mapa sobre estos conceptos. Hay una libertad de estructura porque al darme ese contenido ya me está limitando la estructura. Pero como docente yo estoy consciente. Entonces, le quito libertad de estructura, le quito libertad de contenido, pero como yo lo que quiero saber es cuáles son los conceptos previos sobre aves, el conocimiento previo, entonces yo tomo esa decisión. Entonces, es el como docente, si yo entiendo que yo puedo darle un concepto raíz, una pregunta de enfoque más lista de conceptos, etcétera. Esto lo que me permite es controlar qué es lo que el estudiante me va a construir, y ya entendiendo estas condiciones, ya yo sé qué mapa puedo esperar de los estudiantes. Resulta que también que dentro de todas estas condiciones, estos que están en amarillo son los que me llevan a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Si yo me meto abajo a la izquierda, entre más me acerque a memorice el mapa, entre menos le quito más libertad le quito al estudiante, entre libertad de contenido, libertad de estructura,
menos le estoy dando la oportunidad al estudiante para que me exprese lo que sabe y tenga la libertad de construir su mapa conceptual. Entonces tenemos que estar conscientes que entre más nos movemos hacia abajo a la izquierda, menos vamos a poder desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior, y desafortunadamente no va a tener tiempo de meterme mucho más en esto. Pero bueno, si hablamos de que empezamos con un mapa al inicio, que es el mapa del conocimiento previo, para lograr al final un mapa con los conceptos que le dimos o con conceptos adicionales o una colección de mapas enlazados, el pensar con el estudiante en este proceso que veíamos anteriormente, este ciclo de investigar, buscar recursos, buscar páginas web, discutir, volver al mapa, y este ciclo que logramos hacer. Entonces, el estudiante, en este proceso, el estudiante tiene que interpretar lo que fue y aprendió. Por ejemplo, voy y busco un metabolismo alto, voy y busco sangre caliente, busco estos conceptos, los trato de entender, los tengo que interpretar, los tengo que pasar al mapa y los tengo que enlazar con los otros conceptos. Yo tengo que enlazar el metabolismo alto con el sistema digestivo, con volar, con otros conceptos para lograr el mapa. Entonces, quiere decir que yo tengo que mostrar comprensión. Vean que aquí ya estamos forzando al estudiante a que interprete lo que leyó. El estudiante además tiene que determinar si este concepto tiene sentido dentro de la pregunta de enfoque que le dimos. O sea, ¿tiene sentido este concepto o es un concepto que no tiene ninguna relación? Tiene que determinar si comprende o no el tema. Si yo no logro, o sea, si yo voy y leo sobre metabolismo alto y trato de enlazarlo en el mapa y no puedo porque verdaderamente no lo entendí, tengo que volver a regresar a estudiar y entenderlo mejor. Este es un proceso de metacognición porque me permite pensar si entendí o no entendí. O sea, el estudiante tiene que pensar si entendió o no entendió. Y aquí estamos hablando de interpretar y metacognición para poder lograr construir un mapa así. Ahora, en la pregunta de enfoque, aquí me esto, bueno, estas son marcas que hice anteriormente. La pregunta de enfoque es clave, y esto sería espacio para otra charla, porque dependiendo de la pregunta de enfoque, yo puedo hacer que el estudiante me haga un mapa mucho más explicativo y mucho más dinámico que si le hago un mapa de una pregunta de enfoque más tradicional. Yo le digo, hago un mapa sobre calidad de educación, me va a dar un mapa descriptivo. Si yo le digo a un docente, hago un mapa sobre el efecto de un aumento en calidad de educación, vea que el efecto de un aumento en calidad de educación me lleva a que un aumento en la calidad de educación me lleva a un aumento en la calidad de vida, a mejor trabajo, a una serie, y me da un mapa de causa y efecto, y es un mapa explicativo. El hecho de que podamos tener preguntas de camino, como decíamos, en la construcción de mapa, resulta en refinamientos de otros mapas. Y entonces, en la construcción del mapa conceptual, mediante estas preguntas, se vuelve un cuestionamiento continuo entre el estudiante y el docente. Y vean que así volvemos entonces a lo que hablamos de las preguntas. Si además le damos un concepto raíz, que es, démosle como raíz en vez de calidad de educación, un aumento en la calidad de educación, logramos un mapa totalmente diferente. Aunque no lo crean, si yo le cambio y me diga, comienza el mapa y diga, aumento en la calidad de educación como la raíz del mapa, parta de aquí y le pongo calidad de educación, los mapas que obtenemos son totalmente diferentes. Vea que como docente, si yo entiendo esto, logro que el estudiante me construya mapas más explicativos, menos explicativos. Si lo junto a la pregunta de enfoque, se vuelve todavía más poderoso el efecto. Entonces, una pregunta de enfoque y un concepto raíz lleva a un pensamiento dinámico, un mapa con proposiciones dinámicas. Explican. Requiere que el estudiante explique en vez de que describa, que me explique cuál es el resultado de un aumento en la calidad de educación, en vez de que me describa. Y aquí estamos hablando de lo que decíamos, el lograr explicar, una habilidad de pensamiento de orden superior. Dependiendo que yo, la pregunta que yo haga al estudiante, logro que el estudiante tenga que explicarme, desarrollar esta habilidad. Si además, junto a la pregunta de enfoque, este conceptos y el concepto raíz, pues entonces logro otro tipo de proceso en la construcción de mapa. Y entonces vean que dependiendo de las condiciones que le voy dando, entonces yo llego a un proceso en que el estudiante debe saber seleccionar, modificar, agregar, borrar, mover conceptos, seleccionar la mejor palabra de enlace. Como decía, seleccionar cuál es la mejor palabra de enlace que explica la relación entre Estados Unidos y el terrorismo.
Eso lleva un análisis constante si las próximas acciones representan mejor su entendimiento del tema. ¿Cuál es la mejor manera? ¿A dónde pongo si pongo este concepto, tengo que mover los otros? Y repensar las palabras de enlace, las proposiciones. Ello lleva un pensamiento reflexivo. Esto contesta la pregunta. Es un proceso de evaluación. Estoy evaluando mi propio mapa. Vean que estoy llevando al estudiante a que practique todas estas habilidades de pensamiento de orden superior. La argumentación me lleva, y aquí no me da tiempo de llegar a explicar, pero la argumentación y la explicación me llevan a lo que llamamos la construcción de mapas excelentes. Y un mapa, cuando yo logro hacer mapas excelentes, ya llego a usar otras herramientas como sopas de conocimiento, discusión a nivel de proposiciones, solo los menciono. Pero lo que quiero decir es que un mapa excelente de parte del estudiante es un mapa que responde a la pregunta en forma clara. La pregunta de enfoque es conciso. Todos los conceptos y proposiciones son relevantes. No incluye conceptos, proposiciones o enlaces innecesarios. No le falta conceptos, proposiciones o enlaces cruzados, claves o irrelevantes. O sea, los conceptos que están ahí en el mapa son importantes y no le falta ningún concepto importante. Tiene alta claridad, mensaje claro, comunica ideas claves. Y es explicativo, no descriptivo. Expresa conocimiento de forma concisa y explicativa. O sea, si logramos que el estudiante haga este nivel de síntesis en el mapa y esta construcción del mapa, es lo que llamamos un mapeador excelente. Lo difícil es cómo logro que un estudiante llegue a construir este nivel de mapas. Y esta es la parte que es muy importante, y es que yo no aprendo a construir esta calidad de mapas de un día para otro. O sea, así como yo tengo que, es como si yo le pido a un estudiante que haga un mapa conceptual sobre la fotosíntesis de un día para el otro y le doy un tutorial de 10 minutos, es casi como si le dijera, mire, aquí hay un tutorial de 15 minutos en alemán, sobre alemán, ahora haga un párrafo sobre este tema en alemán. Es otra manera de expresarse, es otra manera de escribir, como quien dice. Entonces, en la construcción de mapas hay una curva de aprendizaje. Aquí en esta curva, en el eje X está el tiempo como mapeador y a la izquierda el tamaño del mapa conceptual que construyo. Está muy claro y está documentado, y hay muchos ejemplos en la literatura de profesores que lo han descrito con sus estudiantes diciendo, al principio el estudiante está construyendo el mapa, el primer mapa es muy pequeño porque le está costando, y después los mapas son cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque como yo no sé qué quiere mi profesor, yo le pongo todos los conceptos que se me ocurren. Entonces, hay un crecimiento aquí en la construcción del mapa que va siendo más grande y más grande. Ahora, después de unos 6 a 10 mapas, si el estudiante usa este mapa como proceso, hay retroalimentación del docente. El docente construye el mapa con los estudiantes y le doy tiempo. Llega el momento en que el estudiante ya sabe cómo construir un mapa que conteste la pregunta, cuáles son los conceptos importantes, y se comienza a convertir en lo que llamamos un mapeador excelente. Y empieza a construir mapas más pequeños, más concisos, más explicativos, mejores mapas. Y llega casi a que llega uno y verdaderamente a los mapeadores que conozco en diferentes partes del mundo, cada tiene como su nivel de confort del mapa que construye. Porque piensa, ¿cuáles son las ideas grandes? ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Qué es relevante para contestar la pregunta de Foti? Y lo puedo expresar de forma concisa. Yo normalmente no necesito 40 conceptos para expresar algo. Si la pregunta está bien hecha, con 7, 8, 10 conceptos bien escogidos lo contesto. Pero vean que lograr construir esos mapas toma tiempo, ¿verdad? Y resulta que es cuando yo logro llegar a construir ese tipo de mapa, cuando la construcción del mapa ya no se vuelve un problema, cuando la herramienta la mapa es una herramienta para pensar y para aprender, ahí es donde el estudiante está desarrollando estas habilidades de pensamiento que facilita, de pensamiento de orden superior. Pero la mayoría del tiempo, esas habilidades de mapeo no las logran aprender los estudiantes porque como docentes nunca los llevamos a ese punto, nunca les damos el tiempo, y como docentes a veces ni siquiera nosotros nos hemos dado el tiempo de llegar a dominar el mapa conceptual como una herramienta que nos permita llegar a este nivel de construcción de mapas explicativos, de reflexión en la construcción,
de análisis crítico, etcétera. ¿Y qué es lo que entonces la mayoría de los estudiantes no logran, no desarrollan las habilidades de mapeo? ¿Por qué? Porque el tipo de mapas que los ponemos a hacer, lo que está haciendo es un mapa para evaluar, es un mapa para darle una calificación, no es un mapa ni para aprender, ni para desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, esto es lo que quería conversarles. Ya se me acaban los 45 minutos y quiero que quede tiempo para preguntas. Lo hemos visto en diferentes países. Yo lo he visto con los estudiantes, lo he visto trabajando con estudiantes en Latinoamérica, en Europa. He ido a dar muchos cursos en China con estudiantes chinos. Y he visto cómo dándole tiempo a los estudiantes llegan a dominar la herramienta, y la herramienta se vuelve una herramienta para aprender y una herramienta para desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior. Pero como docentes tenemos que entender esta herramienta, tenemos que saber cómo utilizarla y cómo sacarle provecho. Entonces, con esto, pues queda tiempo, yo creo, para preguntas. Les doy las gracias de nuevo por la invitación y quedo a la espera a ver si hay alguna pregunta. Gracias. Altamente agradecida, doctor Cañas, por su excelente y magistral conferencia. El doctor Cañas nos presentó un análisis sobre cómo las decisiones que toman los docentes cuando solicitan a los estudiantes la construcción de mapas conceptuales afectan el aprendizaje del contenido de la asignatura o materia, y también si esto ayuda al desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el análisis crítico, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, entre otros. Por tanto, si el docente comprende cómo y cuándo usar los mapas conceptuales en el aula, se favorecerá el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de esas habilidades de orden superior que tanto nosotros buscamos nuestros estudiantes puedan adquirir. Así que en este momento habilitamos el espacio para que formulen sus preguntas. Les recordamos que es a través del chat que van a realizar esas preguntas, y les cedo el espacio a la doctora Yanine Peñalosa, quien va a apoyar en esta sesión de preguntas. Gracias, doctora Yaritza. Me uno a esas palabras de felicitaciones por la excelente disertación del doctor Alberto Cañas, un excelente tema que por supuesto pues es propicio para seguir construyendo el conocimiento, más cuando se trata pues de un recurso didáctico tan importante para el desarrollo de los procesos cognitivos como son los mapas conceptuales. Tenemos por acá algunas preguntas en el chat. Sobeida Zambrano nos dice: ¿será posible aplicar estos mapas conceptuales al estudio del cálculo diferencial e integral? Doctor Alberto, no sé, tengo varias preguntas, no sé si las leo todas y las respondo. No, vamos de una en una. Vamos de una en una. Perfecto, profesor. Entonces, esa es la excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Sobeida. Y Génesis Bernal, ok, tenemos, sí, la misma pregunta de la parte 2. Sí, en la parte de la matemática es sumamente interesante, porque en la matemática hay dos aspectos, los conceptos y la operación. Y he tenido he trabajado bastante con profesores de matemáticas, y la mayoría de los profesores, por ejemplo, yo les digo, bueno, y ustedes en álgebra, oiga, hablemos de cálculo, y el estudiante domina el concepto de función. Y muchas veces el profesor, sí, yo al principio pongo la definición, y resulta que en la mayoría de los casos el estudiante no entiende el concepto. Y ojo, la mayoría de los profesores, o un gran número de profesores, no digo que en Venezuela porque no he trabajado con ellos, tampoco pueden hacer un mapa conceptual, por ejemplo, la diferencia entre una función y una ecuación.
algo sumamente básico. Entonces, si nosotros comenzamos a manejar los conceptos de matemáticas y logramos que el estudiante entienda el concepto de función o entienda el concepto del área de una función, o qué significa un integral, o qué significa la derivada como concepto, los estudiantes logran entender qué es lo que están haciendo. De hecho, la mayoría de las veces el estudiante llega a cálculo y no entiende los conceptos de álgebra, es lo que yo le decía. Y es mediante la práctica en cálculo que logra entender los conceptos de álgebra, entonces pasa el cálculo a la segunda vez. Déjeme darle un ejemplo. Un colegio en Costa Rica, hace unos años, con una profesora cubana, comenzó a que sus estudiantes de secundaria hicieran mapas conceptuales de álgebra, de trigonometría, de los conceptos, no de la operación, no cómo resolver una ecuación, sino qué es una ecuación y cuáles son sus conceptos de la ecuación. Eso era un colegio con estudiantes con problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje. Resulta que no les tomó un año, les tomó como año y medio o 2 años, que en ese colegio, en todas las materias, usaron mapas conceptuales. En los exámenes nacionales que llaman de bachillerato aquí, que ahora le cambiaron el nombre, todos los estudiantes de matemáticas pasaron el examen, cuando normalmente aprobaban como la mitad de los estudiantes. Tanto que el Ministerio de Educación enviaron a alguien a ver si había habido trampa. Y la profesora lo que decía era, es que los estudiantes entienden los conceptos. No solo entienden la operación, sino cuando están hablando de resolver una ecuación, saben qué es una ecuación, qué es lo que están haciendo. Ahora, no es fácil hacer un mapa conceptual sobre fracciones, no es fácil. Y entonces uno cuenta que a veces uno también no se ha sentado uno a pensar esos conceptos, pero perfectamente. De hecho, hay un libro, el resultado de uno de los congresos que hicimos sobre mapas conceptuales, que se puede conseguir sobre uso de mapas conceptuales en matemáticas. Y podría seguir hablando, pero mejor pasemos a otro tema. Pero sí, perfectamente, hay que concentrarse en los conceptos. Muy bien, gracias, doctor Alberto, por su respuesta. La doctora Karina Morales dice, excelente conferencia, un gran aporte para la construcción de conocimientos. Muchas gracias y felicitaciones para el conferencista. La profesora Gilde Rodríguez pregunta, ¿cree que es provechoso usarlo como herramientas de planificación de escritura, sobre todo pensando en textos complejos como un marco teórico, por ejemplo? Eso es usado mucho a la hora de organizar textos antes de escribir. Por ejemplo, yo como científico, a veces uno se siente a escribir un artículo científico y uno no tiene las ideas claras, entonces yo uso el mapa como una manera de organizar las ideas. No un mapa como la secuencia de las ideas, sino qué es lo que yo quiero explicar, qué es lo que yo quiero explicar en el texto. Hay otras personas que usan el mapa inclusive conozco una persona que lo usaba para organizar novelas policiales, entonces tenía toda una forma de organizar a todos los personajes y qué pasaba en la novela. Entonces, es cualquier condición, uno tenga que organizar sus ideas y darse cuenta si tengo las ideas claras, es sumamente útil, ya sea en la escritura o en cualquier otra área en la cual yo tenga que organizar ideas. En la parte de argumentación, que aquí vi una pregunta que es relacionado también, textos argumentativos. En textos argumentativos yo puedo hacer un mapa con una manera de comparación, una manera de argumentar. De hecho, hay como quien dice, una versión de mapas conceptuales que son mapas argumentativos, en el cual yo presento los argumentos en un mapa de una manera gráfica. Sí, perfectamente. Muy bien, gracias, doctor Alberto. Tenemos por acá el profesor Reinaldo Pérez Bernal. Dice, ¿hay algún método para enseñar a hacer mapas conceptuales a personas con discapacidad visual? Sí, es un poquito más complejo, pero el profesor Jaime Sánchez de Chile tiene artículos y él desarrolla un software para el desarrollo de mapas conceptuales para personas con problemas visuales. Sí, no es tan común. El software de nosotros no lo maneja, pero él sí lo ha desarrollado. Sí hemos trabajado mucho en mapas conceptuales también con personas con otro tipo de discapacidades. Lo hemos trabajado en Panamá y en otros países. Los problemas, personas que tienen problemas de discapacidad o problemas con dificultades cognitivas usan el mapa conceptual como una forma de expresarse con resultados sumamente positivos, sí. Pero con problemas de visuales, sí le hago
busque Jaime Sánchez y mapas conceptuales y encontrará artículos y su trabajo en Chile. Muy bien. Dice por acá, buenos días, excelente, interesante tema. Muchas gracias. Eduardo Rengifo pregunta, interesante para la aplicación de la evaluación formativa. ¿Qué recomienda para la construcción de mapas conceptuales y organizadores gráficos durante la clase y con todo el grupo? ¿Qué recomiendo? Sí, que la usen. ¿Qué más? A veces uno trabaja, yo puedo hacer un mapa con todo el grupo con un proyector, una pizarra, lo puedo hacer a mano. Yo puedo trabajar, que los estudiantes trabajen en grupo y hagan el mapa en grupo, puedo hacerlos en forma individual. Por ejemplo, a veces se puede trabajar un tema, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil ir a Marte? Por poner un tema. Bueno, podemos hacer un mapa inicial, después decimos, bueno, yo voy a poner, un grupo va a trabajar la parte de radiación, otro va a trabajar la parte de comida, otro va a trabajar la parte psicológica, podemos hacer submapas en grupo, hay juegos también para estudiantes de primaria, en que hay juegos en que se tiran dados, dos conceptos, crea una proposición, aprendo a construir mapas. O sea, por eso yo les mostré ese gráfico en el cual hay muchas formas de darle las condiciones a los estudiantes y hacer los mapas a veces en grupos a forma individual, a veces son individuales y se unen. Yo puedo poner, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante en España, en física, donde los estudiantes de óptica, los profesores pusieron a los estudiantes a hacer mapas con una pregunta, después los estudiantes criticaban los mapas de los otros estudiantes, de los otros grupos, volvían a hacer esto, hacían otra crítica, la argumentación crítica, lo hicieron como 3 o 4 veces, después en una evaluación, le hicieron un examen a los estudiantes, lo compararon con las evaluaciones de años anteriores y lo que aprendieron los estudiantes construyendo los mapas y argumentando y criticándose entre ellos, fue mucho más de lo que habían construido, de lo que habían aprendido con lecciones tradicionales. O sea, esa es otra manera de trabajarlo. Entonces hay muchísimo. Hay un congreso cada 2 años sobre mapas conceptuales que organizamos y ahí hay cantidad de artículos. Ese artículo de esa experiencia de la Universidad de Extremadura está ahí y hay muchísimas otras experiencias de cómo trabajar los mapas en el aula. Las posibilidades son muchas, no hay una forma. Como docentes sabemos que las diferentes condiciones, qué quiero que el estudiante aprenda, si quiere individual, en qué condición está. Si yo entiendo esas condiciones, por eso digo yo que hay que dominar la herramienta y saber cómo usarla en diferentes condiciones, no siempre es la misma. Muy bien. Sobeida Zambrano envía saludos de Ecuador. Daniela dice, profesora también de Ecuador, de la Universidad Luis Vargas Torres, pregunta, ¿el mapa conceptual cuando se enfoca en un acontecimiento tiene que ser rico en explicaciones o debe ser de manera descriptiva? Ok, cuando hablamos de explicaciones es cuando hablamos de casi siempre mapas que son más relacionadas con causa-efecto. Hay lo que se llama una proposición dinámica, desde donde un concepto tiene efecto sobre otro concepto. Ahora, no hay nada malo que yo le pida a un estudiante que me haga un mapa sobre las partes de las plantas, debe conocerlas, pero también yo podría preguntarle cuál es la parte de las plantas y sus funciones. Ya si yo le pregunto las funciones, ya me dice, bueno, pero es que entonces las hojas tienen esta función, el otro tiene esta función. Entonces, dependiendo de las preguntas, yo puedo hacer una parte, puedo hacer un mapa descriptivo inicial, pero yo puedo pasar a un mapa más explicativo en que me vaya explicando y no solo descriptivo. El punto aquí, Daniela, es que la mayoría, el 90 y algo % de las proposiciones que encontramos en los mapas en nuestros servidores son descriptivos. Y son descriptivos al punto de que tiene, y entonces son jerárquicos, son de contenido, no son palabras de enlaces ricas. Y entonces cuando yo le doy una pregunta de enfoque que pido causa y efecto, o le doy un concepto raíz que me lleva a causa-efecto, estoy forzando al estudiante a que me explique. Y eso es lo que queremos. Y no necesariamente todos los mapas deben ser explicativos, pero yo quiero forzar al estudiante que aprenda a hacer ese tipo de mapas y que me haga ese tipo de mapas cuando yo quiero que me los haga. Entonces, ya después no quiere decir que todos tienen que ser, a veces pueden ser descriptivos, pero que existe esa capacidad. Muy bien, el doctor Jimmy González de la UPEL Maracay, Venezuela, pues envía sus felicitaciones a los organizadores, excelente conferencia, interesantes aportes del doctor Alberto Cañas. La ingeniero Melina Veras de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Ecuador dice, ¿es posible aplicar este método de los mapas conceptuales en materias tan complejas como matemática o la química? Vean, yo tengo una colección de varios cientos de mapas de científicos de la NASA sobre exploración espacial.
y he hecho mapas de las dificultades de ir a Marte, de proyectos de ir a traer un asteroide y ponerlo en órbita alrededor de la Luna. Cualquier conocimiento que yo pueda expresar se puede expresar con mapas conceptuales. De hecho, el uso mayor de mapas conceptuales en educación es en ciencias y para el uso científico. Ahora, no solo en ciencias desde el punto de vista de aprendizaje. Yo he hecho mapas conceptuales con estudiantes de doctorado donde les pido que hagan un mapa conceptual sobre cuál es la pregunta que su investigación de doctorado está haciendo. Y créanme que la mayoría de los estudiantes tienen dificultad en hacer un mapa conceptual sobre su tesis de doctorado, muchas veces cuando ya están terminando la tesis. O sea, saben, hicieron la revisión bibliográfica, tienen los datos y todo, pero ¿cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es su contribución al conocimiento de la humanidad de su investigación de doctorado? Ya sea en ciencias, en otras áreas, y a veces tienen dificultad, aunque no me lo crean. Pruébenlo. ¿Por qué? Porque saben mucho el tema, pero nunca se sentaron a pensar y analizar, bueno, verdaderamente mi contribución al conocimiento de la humanidad, que es lo que yo pienso que debe ser una tesis de doctorado. ¿Cuál es? ¿Cómo lo resumo? No una lista de 20 preguntas, no. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, sí, al estudio científico, en la química, por supuesto, en la química se presta muchísimo y en cualquier ciencia. Bien, gracias, doctor Alberto. La doctora Gilde Rodríguez de Bogotá, Colombia, pregunta, ¿el CEMATool se puede usar en línea sin descargar? Sí, sí, claro. Se puede usar. Hay una versión web que es, si van a cimap.cloud en la web, ahí está, o cimapcloud.hmcus. Es una versión más sencilla, no es tan... es como si yo quisiera escribir una novela de 1000 páginas, yo no voy a usar Google Docs, posiblemente usaría un software como Word en mi escritorio. Entonces, si voy a hacer una colección de 200 mapas, como yo he hecho en diferentes temas, uso la versión de escritorio. Si lo que quiero es hacer un mapa rápido, si quiero trabajar con los estudiantes y no tengan que descargar la versión de escritorio, la versión web funciona bien. Y yo puedo llegarle a la versión, a la nube de mapas desde mi versión de escritorio, desde la versión web. Y todos son gratis. Muy bien. Alinson Salazar, estudiante de Ecuador, dice, como estudiante, ¿cómo podemos hacerle ver al docente la importancia de aprender y no solo de hacer en sí los mapas conceptuales? Bueno, una parte es el docente, cuando el docente es estudiante, tiene que haber vivido esto. Si el estudiante vivió esto y pasó por el proceso de aprender en la construcción de mapas y el uso de mapas, cuando yo me formé como docente, era de este tipo, entonces ya yo lo voy a entender. Entonces yo voy a poder, yo voy a entender el valor de usar el mapa como una herramienta de aprender, no solo de evaluar, y una manera de desarrollar estas habilidades. Si como estudiante en pedagogía a mí me pidieron hacer mapas solo porque mi profesor quería evaluarme, pues yo voy a entender que esa es la forma de usar el mapa si yo voy a usar el mapa conceptual solo para evaluar. Entonces, todo depende también de cuál fue su experiencia. Por eso es importante que el docente, desde que es estudiante, desde que está en la Facultad de Educación, aprenda como estudiante cómo utilizar los mapas de esta forma. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo y no decirle, mire, yo uso el mapa para evaluar, pero usted úselo para aprender. No funciona, ¿verdad? Así es, doctor Alberto. Muchas gracias. Génesis Bernal, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador, pregunta, ¿la única forma de desarrollar habilidades de orden superior es mediante la construcción de mapas conceptuales? No, por supuesto que no. De hecho, si usted está llevando un curso de física, la cantidad de problemas que tiene uno que resolver, o está llevando un curso de matemáticas, se está desarrollando estas habilidades de resolver problemas, de analizar, de sintetizar, o sea, todas estas habilidades las desarrollamos constantemente, por supuesto, dependiendo del ambiente en que estoy en la clase. Lo que pasa es que el mapa conceptual también puede desarrollarlo. Y a veces damos como un hecho de que se desarrollan, pero no necesariamente, depende de cómo se usa el mapa conceptual. Entonces, como docentes nos dicen, usted tiene que desarrollar estas habilidades en el estudiante. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, esta es una forma, no es la única.
Si fuera solo esto, si solo de esta manera se pudiera desarrollar, pues nadie más estaría desarrollando estas habilidades, y todos nosotros las desarrollamos tal vez anteriormente cuando estudiamos sin aprender a hacer mapas conceptuales. Yo trabajo también en pensamiento computacional. He estado trabajando en 30 años en Costa Rica. Todos los niños en Costa Rica aprenden a programar en la educación pública primaria. Eso también desarrolla habilidades. Muchas de esas habilidades son diferentes. Está enfocado más en la resolución de problemas, abstracción, modularizar. Diferente es un poco de la construcción de mapas, pero es otra forma de desarrollar estas habilidades. Simplemente el trabajar los mapas bien ayuda y verdaderamente las desarrolla, entonces debemos aprovecharlos. Así es. El profesor Guillermo dice, ¿será posible aplicar estos mapas conceptuales al estudio científico en la química? Bueno, creo que eso ya lo contesté, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Exacto. Daniela Alcibar dice, muchas gracias por aclarar las preguntas. Me gustó mucho los aportes del doctor Alberto Cañas sobre mapas conceptuales. Bueno, acá otra persona comparte, Jorge Eliezer Martínez, en aplicaciones como Canva o Moidomo para hacer mapas conceptuales. Sí, o sea, hay muchas herramientas para desarrollar mapas conceptuales. Nosotros desarrollamos la nuestra, es usada en todo el mundo, pero a mí, verdaderamente en el fondo lo que me interesa es que los mapas conceptuales se usen bien, no que se aprovechen. Yo no gano nada si uso mi herramienta, no, nosotros la dimos gratis. Hay, no sé, 20, 30, 40 millones de usuarios. Hay países donde todas las máquinas que se instalan en las escuelas llevan el software nuestro gratis. Así es que tal vez si hubiera comprado cobrado $1 por cada descarga, sería millonario, pero bueno, no se trataba de eso. Entonces, si usen la que les sirve, la de nosotros, pues por supuesto está disponible y está en español. Muy bien, gracias, profe Alberto. Bien, si alguien quiere hacer otra pregunta, puede abrir su micrófono y hacerle la pregunta al doctor Alberto Cañas. Por el chat ya han finalizado las preguntas y comentarios. Bien, doctora Yaritza Cova. Gracias, doctora Yanine Peñalosa. Y nuevamente, doctor Alberto Cañas, le damos las gracias por su invaluable aporte a la enseñanza o al trabajo que podemos hacer desde las aulas utilizando los mapas conceptuales, sobre todo porque es una manera de también, no solo que ellos aprendan conocimiento disciplinar, sino también a desarrollar esas habilidades superiores que son tan claves y básicas para nuestros niños, nuestros adolescentes y también nuestros estudiantes de educación superior, que a veces nos damos cuenta de que hay que trabajarlas y hay que desarrollar. Entonces, nuevamente le agradecemos en nombre de nuestro rector, el doctor Raúl López Sayago, nuestra vicerrectora de investigación y posgrado, la doctora Moraima Esteves, por haber compartido esta mañana como inicio de nuestro encuentro internacional, didáctica, investigación y virtualidad en tiempos complejos, experiencias formativas en Latinoamérica. En verdad que muy didáctica su explicación, toda la información que nos compartió, así que se lo agradecemos altamente desde aquí, desde nuestra querida Venezuela y por supuesto de parte de todos los que nos acompañaron en esta mañana de hoy. Así que nuevamente, gracias. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y antes de finalizar, queremos invitarlos a todos. Ya la doctora Yanine Peñalosa compartió el enlace para nuestra segunda conferencia de la tarde hoy, la cual inicia a las 2:30 de la tarde. Y de seguido tenemos ya las mesas de ponencia. Y también recordarles que mañana jueves tenemos otra conferencia a cargo de la doctora Elizabeth Sosa y el foro que sería de 10 a 12 del mediodía.
Entonces, por esta vía también vamos a compartir dichos enlaces y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales o a escribirnos al correo del evento, eventosycursos.cieped.upel@gmail.com. Así que gracias a todos por haber compartido esta mañana hoy. Los esperamos en la tarde a las 2:30. No falten, que seguiremos compartiendo el conocimiento que todos nuestros conferencistas prepararon para este encuentro que iniciamos hoy y finalizamos este viernes 19. Así que feliz mañana y seguimos en comunicación. Y gracias nuevamente, doctor Cañas. Gracias. Bien, gracias a todos por su asistencia. Los esperamos a las 2:30. En el chat tienen el enlace de la sección de la tarde. Feliz mañana y feliz mediodía.